Amigos, amigas, ¿cómo les va? Muy buena tarde, con el gusto de saludar a toda nuestra amable audiencia que nos sigue a través de Notivideos Zacatecas, a través de la red, a través de las distintas formas de comunicación que tenemos para llegar hasta usted en este lunes. Hoy es lunes 13 de abril del 2015 y pues terminó el periodo vacacional. Terminó este receso que durante 2 semanas mantuvo alejado de las aulas tanto profesores, trabajadores como a los alumnos de todos los niveles. Ya habían regresado a algunas escuelas de educación media superior, sin embargo, hoy en términos globales el grueso de la población estudiantil se reporta de nueva cuenta a la actividad académica para retomar lo que será el último estirón, el último tramo de aquí al cierre de este ciclo escolar 2014-2015 y que prácticamente está llegando a su fin en la recta final en este par de meses y medio que está por delante, aunque hay algunos profesores que no logran reponerse y se mantienen en la línea estructural de que quisieran mantener las vacaciones. Pero así es, también los muchachos, las muchachas. Le damos la más cordial bienvenida. Hoy regresan más de 500,000 estudiantes de todos los niveles a las escuelas, desde educación inicial hasta los posgrados en las distintas instituciones de educación, aunque de repente las cifras no cuadran. Ya ve que de repente para las autoridades hay datos que no quedan muy claros. Yo preferiría no manejar un número porque luego caemos en el lugar común y diríamos exactamente lo mismo que dicen los servidores públicos, los funcionarios, que yo quisiera saber cuántas escuelas conoce el subsecretario, porque de un plumazo en un comunicado oficial, mire, da cuenta que son 5,541 escuelas y luego en el siguiente párrafo ya dice que son 4,910, es decir, de un párrafo a otro ya se le perdieron 600. Entonces imagínese usted cómo está la circunstancia en el manejo estadístico de la Secretaría de Educación. Bueno, donde a los estudiantes, a todos, échenle ganas y finalmente a mantener el ritmo, la tarea y la actividad de cara al cierre de este ciclo escolar 2014-2015. Porque luego las cifras no cuadran y habrá que estar a la expectativa. Y si no, mire, hay que leer lo que hoy se publica en declaraciones vertidas por el secretario de Finanzas, Fernando Enrique Soto Acosta, que dio a conocer que los municipios del estado cuentan con una mala situación económica y financiera, y esto es alarmante para la dependencia que él encabeza, ya que todo se basa en los adeudos que tienen particularmente en dos áreas: con los proveedores de los municipios y con el Instituto Mexicano del Seguro Social en las cuotas obrero-patronales, y da a conocer una lista negra. Yo creo que todos, prácticamente los municipios están en este rango, pero hay una lista que da a conocer el secretario de Finanzas, donde los municipios que encabezan nada más y nada menos son Guadalupe y Zacatecas. Le siguen Nochistlán, Genaro Codina, Cañitas de Felipe Pescador y muchos otros municipios más, que son estos algunos de los que mencionó. Y cuando habla de cómo están los adeudos, con proveedores, la deuda total de los 58 municipios del estado de Zacatecas oscila de los 270 millones de pesos. Eso le deben a los proveedores de todos los ramos. Por otro lado, las deudas que obedecen a las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social asciende a poco más de 240 millones de pesos, lo que hace un total de adeudos de 510 millones que permite que se califique como alarmante las finanzas de los municipios. El secretario de Finanzas expresa que se debe contar con un programa en cada uno de los municipios para poder sustentar este tipo de deudas y así poder contar con medidas a largo plazo para que las deudas que se registren sean un poco menos alarmantes, y con esto la Secretaría de Finanzas pueda apoyarlos de mejor manera, ya que en el año 2014 no pudo ayudar, la Secretaría pudo ayudar de muy buena manera a 50 de los 58 municipios, y con esto se pretende mostrar que se trabaja de manera cuidadosa. Es decir, a final de cuentas, el tema financiero es verdaderamente alarmante. Habría que analizar y ponderar a cuántos son los adeudos que ascienden por parte de cada uno de los municipios, pero hablar de que en el ramo municipal
la deuda a proveedores y al IMSS solamente en estos dos rubros nos lleva de 510 millones de pesos, es prácticamente el 50% de la deuda total que tiene ante la Secretaría de Hacienda y el ISSSTE, la Universidad Autónoma de Zacatecas, que estuvo mucho en discusión en días pasados después de la huelga que vivió la universidad. Y el tema es que las finanzas de los municipios cada vez los ahogan más, las participaciones les llegan reducidas y por otro lado, los poquitos recursos de los que pueden disponer en el fondo 3, en el ramo 33, en el fondo 4, la verdad es que son poco viables para sustentar un proyecto de esta magnitud que finalmente se viene acarreando y se viene derivando de muchas administraciones anteriores, que si además le sumamos el tema de adeudos, por ejemplo, patrimoniales por el tema de los litigios de carácter laboral que se van heredando de administración en administración, porque cada alcalde pues no quiere a los anteriores que llegaron con el que se fue y él contrata a la nueva gente, pero no cuida los juicios administrativos que se llevan para despedir a la gente, y esto provoca que con el paso del tiempo el adeudo se convierta en algo cada vez mayor. Un dato que no está publicado en ningún lado, yo se lo adelanto, es que los municipios del estado de Zacatecas actualmente, solo por el concepto de pasivos por temas de juicios laborales que enfrentan con trabajadores o ex trabajadores que tienen demandados a los municipios, oscila entre los 400 y 500 millones de pesos aproximadamente. De tal forma que es otro tanto de lo que hoy se da a conocer de manera oficial respecto de adeudos al IMSS y a proveedores. Por lo tanto, los adeudos andan rondando por el orden de los 1,000 millones de pesos y no se ve ni por dónde ni para cuándo. Y en el marco de las campañas políticas, por otro lado, con otra línea temática que seguramente es uno de los elementos que hoy, mire, no le preocupan a la sociedad. ¿Sabe por qué? Porque ningún candidato de ningún partido político a la Diputación Federal, que es lo que está en juego hoy en el país y que juega en Zacatecas en 4 distritos electorales federales, es que ningún candidato ha encontrado el plus o el elemento que permite identificar verdaderamente las líneas de propuesta que llevará a la Cámara de Diputados y que se identifiquen con la sociedad zacatecana. No han dicho cómo van a disminuir o a buscar legislar para disminuir los índices de delincuencia, que cada vez son más crecientes. Ya lo publica hoy el periódico La Jornada como nota principal, donde dice que el índice de paz ha disminuido en 21%. No hay quien nos diga de los candidatos cómo va a legislar para encontrar un sistema de salud más eficiente con medicamentos y que no esté basado en estos vales que luego regalan a cambio de que se sumen o participen dentro de un partido político. Nadie nos ha dicho cómo va a legislar para encontrar posibilidades que permitan que los jóvenes que egresan de las instituciones de educación superior tengan una clara idea de a dónde van a encontrar posibilidades de empleo mediante el fomento de las inversiones extranjeras que aterricen, por supuesto, en suelo mexicano y que permitan desarrollar alternativas para los nuevos talentos mexicanos. No hay un solo candidato que nos diga o que nos haya dicho hasta este momento cómo va a buscar de llegar a la Cámara de Diputados, legislar para encontrar respuestas favorables que permitan que cada vez más el dinero rinda. Y no hay una idea clara al respecto. Tan es así que se ha pasado la última semana la discusión entre candidatos de todos los partidos políticos con el gran tema que puso en la mesa, al menos en el estado de Zacatecas, la candidata panista por el 3er distrito electoral, Noé Berenice Luna Ayala, cuando presenta sus declaraciones patrimonial, de
conflicto de intereses y algunas otras respecto de cuál es la situación, de cómo está ella, tanto en su patrimonio, cómo logró hacer este patrimonio, y la respuesta vino de inmediato cuando Benjamín Medrano, candidato priista en el Distrito 1 de Fresnillo, lo hace en el municipio de Sombrerete y dice que tiene puros coches de lujo, que tiene 5 residencias, una en Guanajuato, 3 en Zacatecas, y la verdad es que llama la atención el origen, pero bueno, o sea, no vamos a discutirlo, porque si eso es lo que tiene y lo está diciendo, hay quienes quisieran tener 13 pesos para un kilo de tortillas de hoy y no 2 millones en una cuenta bancaria. Pero bueno, tan es así que la discusión está ausente de propuesta en los candidatos de todos los partidos políticos, que mire quién toma la delantera. Resulta que en Villanueva, mediante un comunicado oficial, se da a conocer y se publica hoy en los distintos medios de comunicación de Zacatecas que se presentó el libro Podemos lograr más, de Pedro de León Mojarro, ante más de 600 personas en el Salón Centauro de la cabecera municipal de Villanueva, donde destacaron con su presencia el presidente municipal perredista, Miguel Ángel Torres Rosales, y uno de los más fuertes aspirantes a la candidatura de ese partido al gobierno del estado de Zacatecas. Los expresidentes municipales Mariano Ureño Gurrola del PRI, Jorge Landeros Carrillo del PRI, el cronista Humberto Vargas, el presidente de la Unión Ganadera Local, de la Asociación Ganadera Local de Villanueva, Noel Años, el Cabildo en Pleno, los empresarios, directores de educación media superior y superior, a ver si no los corren porque andan haciendo presencia en actos donde seguramente no les han dado permiso, y los comisariados ejidales. ¿Quiénes presentaron el libro? Mira, presentaron el libro Armando Viramontes Navarro, secretario del Ayuntamiento, Fátima de Ávila, Simitrio Quesada, el destacado escritor zacatecano, y el presidente municipal perredista Miguel Ángel Torres Rosales. ¿Qué dijo Miguel Torres? Estoy de acuerdo con Pedro en relación a la propuesta que realiza en su libro y sobre todo en el último capítulo de su libro, donde nos habla del nuevo trato hacia la gente. Lo que nos encontramos en la función pública, debemos cambiar nuestras ambiciones personales por buscar las condiciones del país y nuestra gente, dijo el presidente municipal Miguel Torres Rosales. Insisto, tan es así que los candidatos de todos los partidos no han encontrado el plus, el elemento que les permite identificar los grandes temas de discusión en la campaña, que en quien se puso por delante en la campaña y no es candidato, al menos a diputado federal, pero me queda claro que él aspira a ser gobernador de Zacatecas en el 2016, es Pedro de León Mojarro, que mire, yo no sé si ya regañaron a los priistas, presidentes municipales, que ahora donde está presentando su libro en actos más proselitistas que de carácter académico o de otra naturaleza, es en municipios como Villanueva, gobernado por el PRD y bastión de uno de los políticos que en las encuestas aparece en el PRD como el mejor posicionado, como eventual posible candidato a gobernador del estado de Zacatecas. Son circunstancias que están ahí para la discusión, para el análisis de usted, pero seguramente al coordinador de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social del país, Pedro de León Mojarro, le ha dado tiempo, oportunidad y voluntad, su apretada agenda en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, que le permite venir por lo menos una vez a la semana a Zacatecas a presentar el libro. La pregunta es, ¿por qué no lo presenta en La Paz, Baja California? ¿Por qué no lo presenta en Tamuín, en San Luis Potosí? ¿Por qué no lo presenta en Mérida, en Yucatán? ¿O por qué no lo presenta en San Cristóbal de las Casas, Chiapas? ¿O en Nuevo Casas Grandes, en Chihuahua? ¿O en Nueva Rosita, en Coahuila? Porque ya no aspiras a gobernar. Esa es la única razón y esa es la única verdad que aparece hoy ante los zacatecanos. Por delante este candidato sin ser candidato aún. Y el día de hoy, en materia de la recomendación literaria, pues lamentablemente hoy no vamos a entrar en esta faceta, porque literariamente hoy podemos decir a los que nos gusta y a usted que nos ve, que nos escucha, que nos sigue, seguramente también lamentará hoy los sensibles decesos de dos importantes escritores
que la humanidad ha perdido. Uno de ellos, el uruguayo Eduardo Galeano, quien el día de hoy murió en Montevideo, su natal Uruguay, tras haber ingresado el viernes pasado al hospital a causa de un cáncer pulmonar. Y bueno, Galeano tenía 74 años de edad, escritor y periodista. Fue conocido a nivel mundial por su obra, particularmente Las Venas de América Latina, escrita en 1971, pero que además Eduardo Galeano, un importante escritor asociado entre la literatura y el fútbol, uno de los primeros o de los pioneros que entró al análisis de la discusión de carácter social que mueve las masas en materia futbolística, es decir, a dónde nos lleva un deporte que en medio de un rectángulo verde 22 individuos persiguen un balón. ¿Y qué es lo que alcanza? ¿Qué es capaz de mover el deporte del fútbol? Todo eso lo analizó Eduardo Galeano a través de su obra. Lo invitamos a que lo siga porque indudablemente es una pérdida muy importante para la literatura universal. Y también el día de hoy ha muerto en Berlín el escritor alemán galardonado con el Premio Nobel de Literatura Günter Grass, que dio voz a la generación posterior a los honores de la era nazi, pero que más tarde se vio envuelto en la polémica por su propio pasado durante la Segunda Guerra Mundial y su posición contraria a Israel. Falleció el día de hoy, tenía 87 años de edad. Por ejemplo, Matías Wegner, vocero de Editorial State, confirmó el deceso de Günter Grass el día de hoy por la mañana en el hospital de Lübeck, en Alemania. Günter Grass fue alabado por los alemanes por ayudar a revivir su cultura tras la Segunda Guerra Mundial y ayudar a dar voz y apoyo al discurso democrático en la nación de la posguerra. Sin embargo, provocó la ira de muchos en el 2006, cuando en su libro de memorias Skinning One the Union reveló que durante su adolescencia sirvió en las Waffen-SS, el brazo de combate de la conocida organización paramilitar de Adolfo Hitler, es decir, tuvo un pasado pronazi. Nadie puede decir que no se puede reivindicar en la vida, todos tienen derecho a una segunda oportunidad. Y si no, pues pregúntenle a gente como Benjamín Medrano en Zacatecas, que trata de reivindicarse socialmente, ¿no? Günter Grass en 2012 recibió fuertes críticas en su país y fue declarado persona non grata por Israel tras la publicación de un poema en prosa, What Must Be Said, en el que criticaba lo que describió como hipocresía de Occidente por el programa nuclear de Israel y calificó al país de amenaza la ya frágil paz mundial por su postura beligerante contra Irán. Triste y lamentable los decesos el día de hoy coinciden del escritor uruguayo Eduardo Galeano y del escritor alemán Günter Grass. Triste para la literatura mundial y hoy, por supuesto, aquí, de manera muy humilde, muy sencilla, les rendimos un sencillo pero muy sentido homenaje a estos dos hombres que han pasado a la historia como dos elementos que aportan un gran debate en su momento. Así llegamos al final de nuestra emisión de Notivideo Zacatecas en este lunes 13 de abril. A usted que nos ve, que nos sigue, muchas gracias por el favor de su compañía. Estamos siempre agradecidos por su presencia. A todo el equipo, a Rogelio Ríos Treto, a Carlos Mendoza, a Roberto Mendoza, a Pepe Reveles y a todo el equipo que hace posible Notivideo Zacatecas, gracias. Lo invitamos a que nos siga y esté en permanente contacto con nosotros a través de las distintas direcciones. Pásela muy bien. Hasta la próxima. Síguenos en Twitter, también en Facebook.